Hola, Hola, ¿ya estás listo para cantar? ya. Y también traje para pegarle a la piñata. Ok. ¿Ya estamos listos para empezar o...? Pues solo estás tú y yo. Vale, pues esperamos un momentito a que se una alguien más. Digo, al menos Tania tiene que estar porque acabo de hablar con ella. Ah, ok. Sí, pues sí, aquí no está, pero yo espero que se conecten. Vale. Los demás, pues no sé. Mientras se conectan los demás, pongo un momentito en silencio porque tengo que hablar algunas cosas privadas. Ok, Y ahorita nos conectamos, ¿vale? va. Hola, buenas tardes para los que se acaban de conectar. Eh, Estamos esperando que se conecten algunos colegas más para poder comenzar.
Bueno, yo creo que podemos comenzar también para pues terminar a tiempo y por respeto de los que estamos aquí. Les comento que acabo de ponerla en el chat de aquí de Zoom la liga de la asistencia de hoy para que pongan por favor su nombre. Les pido, voy a mantener los micrófonos en silencio, pero les pido por favor que si quieren intervenir de alguna forma en algún momento, ustedes mismos pueden activar el micrófono para poder hacer su aportación. Lo que vamos a revisar el día de hoy es sobre desarrollo. La verdad es que es un tema, no lo voy a abordar con demasiada profundidad porque es un tema pues, que ameritaría mucha más profundidad, sobre todo plantear desde las cuestiones biológicas y demás, que creo que no quiero abordar mucho para este seminario porque si no eso pues, nos va a tomar muchas sesiones. De hecho, el plan es que esta sea la última sesión en la que yo me haría cargo de todo y que a partir de la siguiente empecemos ya a revisar literatura actual sobre temas específicos y ya no como cuestiones tan teóricas, digámoslo, por así decirlo. ¿Sí me están escuchando? Creo que hay un poco de ruido de fondo, entonces me gustaría que cada quien me diga si me escucha o no. Parece que no me escuchan. Hola. ¿Los demás me escuchan? Sí, yo escucho. Gracias, Javier. Bueno, está bien, yo creo que vamos a avanzar con los que estén escuchando. Espero que se integren algunas otras personas. Bueno, hablando del desarrollo de las funciones ejecutivas, en realidad, pues lo que sucede es que si bien hay como ciertos acuerdos con respecto a cómo se da este proceso de desarrollo, pues el desacuerdo sobre qué son las funciones, cuáles son las funciones que se consideran y demás, pues también se pone de manifiesto en el abordaje del desarrollo de las funciones ejecutivas. En general, bueno, se acepta que el desarrollo comienza en la etapa prenatal y de alguna forma es un proceso que cambia a lo largo del ciclo vital, inclusive hasta llegar a la vejez. La mayoría de los autores plantean que el desarrollo se da como una U invertida, donde pues los bebés comienzan con bajas habilidades y que a lo largo de su desarrollo van incrementando sus capacidades, pero que pues una vez que llega a cierta etapa, pues se comienzan a presentar algunos declives, ¿sí? Entonces, por eso es que se plantea que hay como una forma de U en el desarrollo. Y bueno,
Sin embargo, pues hay algunos autores, sobre todo desde el planteamiento de la vejez sana, que hay algunos autores que plantean que las pérdidas en realidad durante la vejez pues tampoco son, no necesariamente son terribles, ¿no? Bueno, en general el desarrollo de las funciones ejecutivas se relaciona con dos procesos. Por un lado, la maduración cerebral, que en cierto sentido pues está programada biológicamente, pero la estimulación ambiental juega un papel fundamental para que se dé esta maduración. Y bueno, todo esto hace que los procesos ejecutivos o los procesos de las funciones ejecutivas se vayan optimizando conforme el sistema va madurando biológicamente y va teniendo oportunidad de interactuar con el contexto, con el ambiente. Entonces, pues de alguna forma la base está en ambas partes, ¿no? Vamos a hablar un poco de desarrollo. ¿Me permiten un segundo? Disculpen, ¿podrían bajar la voz, por favor? Gracias. Sí. Perdón, es que hay mucho ruido por todos lados acá. Bueno, el desarrollo del sistema nervioso pues está relacionado con el proceso de neurogénesis y que se da sobre todo en las primeras 20 semanas desde la fecundación y se vincula pues con los procesos de crecimiento neuronal. Por ahí Roseli y Matute nos dicen que la formación de las regiones cerebrales se da en tiempos sumamente precisos, que siguen secuencias determinadas y comienzan desde las partes caudales, que son las más primitivas, hasta las estructuras de mayor complejidad y evolución. En este caso pues sería la corteza cerebral. Y esto pues de alguna forma cobra sentido también con cómo se va a la par desarrollando los procesos que van ligados a el mejor funcionamiento de estas regiones. Entonces, bueno, dentro del desarrollo del sistema nervioso y la maduración hay como tres grandes fases. La primera, que es la formación, que estaría mucho más relacionada con influencias genéticas, con la herencia biológica, el proceso de crecimiento y el proceso de maduración. En el proceso de crecimiento hay una interacción entre la parte biológica y lo que el individuo se encuentra en el ambiente. Y por otro lado, en el proceso de maduración hay mucha más interacción con el medio ambiente, las influencias epigenéticas. Entonces, de alguna forma, desde estos procesos básicos, desde donde se forma cualquier, digamos, es el desarrollo normal de todo el sistema nervioso, se van fundamentando también el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y bueno, la idea pues es que a partir de la semana 18, con la formación de el ectodermo, que sería, si vemos la figura de la semana 18, el que está circulito café, que empieza a hacer la vía para que se forme el tubo neural. Empieza a darse la diferenciación a partir de la cual pues va a generarse el encéfalo y la médula. Y en esta imagen vemos un poquito más el desarrollo, ¿no? O sea, en los primeros días pues es el tubo que de alguna forma da sustento a todo lo demás, y hacia los 7 meses vemos ya una estructura con los
lóbulos mucho más reconocibles. Cuando el niño nace, está ya la corteza, sin embargo, todavía se están dando procesos neuronales, procesos celulares, que de alguna forma eh, están todavía como reflejo de que la corteza, si bien ya está, aún está en proceso de maduración. Y bueno, estos procesos tienen que ver con la proliferación, la migración, la diferenciación y la maduración de las células. En principio, pues la proliferación se da entre la semana 1 y 7. Se empiezan a multiplicar las células que son los neuroblastos, que que como tal todavía no están diferenciadas. Estas células están programadas genéticamente, tienen información sobre hacia qué región deberían de viajar. Permítanme un segundo a alguien. Perdón. Bueno, entonces los neuroblastos están programados con la información sobre hacia dónde deben de viajar, hacia dónde deben de migrar. Generalmente van de la zona ventricular del tubo neural hacia las zonas marginales, y esto sucede entre los 8 entre las 8 y 15 semanas. Sería esta fase, la fase 2. En la fase, a partir de las 16 semanas comienza ya la diferenciación, donde, bueno, en el proceso de migración también comienza la formación de células de neuroglía, que de alguna forma son las que van a favorecer que se dé este proceso de migración. Y finalmente, bueno, en la diferenciación de la semana 16 a la 26, las células comienzan ya a formarse como neuronas. Aquí comienzan ya a desarrollar terminales neuronales, y comienza el proceso que va a dar paso a la maduración. En la maduración va a incrementar la conexión de las células nerviosas, lo que va a favorecer pues que comience a funcionar el sistema de una forma más eficiente. Bueno. Estos procesos pues tienen que ver con el proceso de plasticidad. Kolb, no, perdón, esta es una definición de Garcés Beira y Suárez Escudero, dice que la neuroplasticidad es la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. Y bueno, este proceso de neuroplasticidad, según Kolb, hay 3 tipos generales de plasticidad. Uno que tiene que ver con procesos de experiencia expectante, otros tienen que ver con procesos de experiencia independiente, y el tercero tiene que ver con procesos de experiencia dependiente. Esto es relevante porque de alguna forma nos ayuda a entender cómo se va dando el proceso de desarrollo del sistema nervioso, y cómo de alguna forma cuando empezamos ya a aterrizar en procesos superiores, sí tenemos que tener bien claro todo lo que está antes de que se den estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la plasticidad de experiencia expectante, ocurre en las primeras etapas del desarrollo. Para que se dé el desarrollo de determinado sistema cerebral se requiere determinada experiencia. Si el sistema no recibe dicha experiencia, el sistema de alguna forma queda limitado. Entonces, el ejemplo de esto es el estudio de Wiesel y Hubel de las vías visuales en gatos, donde cuando al gato se le depriva
se le priva de tener la experiencia de tener que ver y caminar al mismo tiempo, pierde las vías, y aun cuando posteriormente se les da la experiencia, el animal nunca logra el nivel esperado para un animal normal. Entonces, bueno, de alguna forma se dice el, que al no darse la experiencia, el sistema no se desarrolla. Por eso es que en este caso la plasticidad es experiencia expectante. En cuanto al ejemplo de a la plasticidad de experiencia independiente, bueno, se da también en las primeras etapas de desarrollo, y en esta el cerebro produce una estructura que de alguna forma es una estructura genérica. En esta estructura genérica hay una sobreproducción neuronal que va a permitirle al sistema tener muchas conexiones o muchas posibilidades de conexiones disponibles, de tal forma que se va esculpiendo en respuesta a los eventos internos y externos, ¿no? Pero bueno, estos procesos de alguna forma son independientes de la experiencia. En la siguiente lámina está el ejemplo del diagramas del cerebro humano cuando nace, el cerebro humano a los 6 años y el cerebro humano a los 14 años. Lo que sucede pues, es que se genera una gran cantidad de neuronas, y hay unos procesos naturales que son de poda, de alguna forma, que hacen que todas las neuronas que no son requeridas, que no mantienen conexiones con otras neuronas, pues van desapareciendo del sistema. Hablando funcionalmente, ¿no? Y bueno, finalmente la plasticidad de experiencia independiente se relaciona también con esta ley de las neuronas que van juntas disparan juntas. Las neuronas que se activan juntas tienden a incrementar sus conexiones, y las que no se activan sincrónicamente con otras tienden a desconectarse y morir, ¿no? Este proceso pues es un proceso normal en el desarrollo de todos los animales. Ay, no sé qué estoy haciendo, espero que ustedes sí vean la presentación. Bueno, y finalmente la plasticidad de experiencia dependiente pues tiene que ver con los cambios que se reflejan en el cerebro, que de alguna forma son provocados por cambios en la experiencia en el ambiente. Se dice pues que cualquier cosa puede cambiar el sistema. Este sistema de plasticidad se ve en varias situaciones, desde cualquier situación de aprendizaje. Y bueno, las experiencias van a promover el incremento y decremento del número de sinapsis en diferentes regiones cerebrales. Básicamente, pues, Kolb nos dice que cualquier experiencia cambia, altera el cerebro y altera la conducta, desde formas, digamos, positivas, como lo sería el proceso, no sé, de aprendizaje escolar o de socialización, pero también en formas negativas, como, por ejemplo, se vincula esto con el consumo de drogas, procesos negativos como el dolor del miembro fantasma, etcétera. Y bueno, la plasticidad en general es dependiente de la edad. La forma en la que impacta la experiencia en la plasticidad cerebral va a depender de la edad en la que se presenta. Esto es muy marcado sobre todo en edades tempranas del desarrollo. Y esto pues es importante, de hecho es uno de los temas que se ha trabajado mucho en el tema de funciones ejecutivas, es que se deberían de dar las condiciones óptimas para el desarrollo desde las edades tempranas. De hecho, hay algunas políticas ya en algunos otros países donde la mayor cantidad de recursos
la mayor planeación se está enfocando en el preescolar o antes, de tal forma que se dé a los niños las mejores posibilidades desde estas etapas que son, vamos a ver ahorita, pues que son sumamente importantes para el desarrollo, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que todavía no están claras con respecto a la edad, pero bueno, en general se sabe que el, el impacto que tiene en el desarrollo lo que sucede en las primeras etapas, pues es importante. Eh, bueno, el desarrollo del sistema, la maduración del cerebro, que es un poco de lo que he estado intentando hablar, va a la par o en paralelo con el desarrollo de las funciones cognitivas. Si el sistema nervioso no madura de forma apropiada, las funciones cognitivas no se van a desarrollar de forma adecuada, ¿no? Y bueno, hace rato hablábamos un poco acerca de cómo el desarrollo va como de dentro hacia afuera. Y bueno, lo que se sabe es que el área cerebral que prolonga por más tiempo su maduración justamente es la corteza prefrontal. Y esto de alguna forma se ha vinculado con el desarrollo como tal de los procesos relacionados con la corteza prefrontal y pues que tiene que ver con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Bueno, en la etapa postnatal, el crecimiento del cerebro es más acentuado en los 3 primeros años de vida, hasta que alcanza su peso máximo en la adolescencia. Perdón, es que de repente tengo que estar pendiente de ir, ya, creo que entraron sin sonido. Y bueno, el proceso de mielinización es un proceso sumamente importante que de alguna forma es lo que garantiza que la conducción neuronal se dé de forma adecuada y partiendo de esta conducción pues empieza a dar la base para que se den todos los procesos cognitivos y los procesos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, la mielinización se da desde los 3 meses después de la fecundación, inicia en las estructuras que soportan las funciones sensoriales y motoras y concluye en estructuras asociadas con procesos integrativos que tendrían más que ver con la función de la corteza. Y bueno, en el libro de Matute y Rosselli está esta tablita donde habla acerca de cómo la maduración de las áreas cerebrales se asocia con ciertos comportamientos y se van marcando los periodos de maduración. Empieza con lo básico, el primer nivel, digamos, es el sistema reticular activador, que se asocia con estados de alerta, ciclo de sueño y vigilia. Esto pues también tiene que ver los estados de alerta con procesos atencionales. El periodo de maduración está completamente funcional a los 12 meses después de la concepción. El segundo nivel es el de áreas motoras y sensoriales primarias. Aquí pues el comportamiento son los reflejos primarios y los reflejos motores y sensoriales. Y esto se ve por completo desarrollado al nacimiento. De hecho, pues la prueba de Apgar justamente lo que evalúa es estos reflejos, ¿no? El tercer nivel sería el de áreas motoras y sensoriales secundarias. Aquí pues tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje y movimientos coordinados. Inicia pues o sea, digamos que uno de los hitos en esta es la marcha. Y bueno, aquí pues su maduración se espera que se dé en los primeros 5 años de vida. El cuarto nivel es el de áreas terciarias sensoriales, que tiene que ver ya con la integración intermodal y la producción supramodal, lo que está relacionado con lo simbólico, y esto pues es un proceso que se da entre los 5 y 12 años. Si bien aquí pues no hay como una regla tajante que diga que no hay forma de que los niños desarrollen la parte simbólica un poco antes, aquí hay como algunas
algunos autores que se contradicen, ¿no? Y bueno, finalmente el quinto nivel, que es el de áreas terciarias y motoras, está relacionado con el desarrollo de la corteza prefrontal, justamente, lo que nos compete, y está asociado con el pensamiento propositivo. Este pues se prolonga desde la infancia hasta la edad adulta. Por ahí hay algunos autores que plantean que alrededor de los 30 años todavía se está dando este desarrollo. Por ahí algunos autores, por ejemplo, Celazo me parece que dice que en realidad pues este desarrollo no concluye, ¿no? Los procesos que cambian la estructura cerebral se dan durante toda la adultez, aunque evidentemente hay como etapas que son más importantes, ¿no? Bueno, eh, como tal, ya hablando del desarrollo de las funciones ejecutivas, bueno, como vimos, va a la par del desarrollo de la estructura biológica, observamos que cada vez hay una capacidad, que en los niños observamos que hay una capacidad creciente para regular su conducta, para basarse, generar planes a partir de metas y eh, tienen una capacidad también de hacer representaciones internas. Esto pues vamos viendo cómo va incrementando a lo largo de la niñez hasta llegar a la adolescencia. Cualquiera que haya estado en contacto con niños pues tiene clara esta evolución de las capacidades, ¿no? Y bueno, entonces, si bien sí se dice que hay como edades cúspides del desarrollo en cuanto a funciones ejecutivas, pues se espera que el niño desarrolle sus funciones durante toda la niñez, ¿no? Bueno, las etapas cúspides están relacionadas con la infancia temprana y se da una meseta a principios y mediados de la adolescencia. Y si lo pensamos, pues es cuando hay mayor cambio. Eh, si bien esto es como una visión general, porque por ahí, por ejemplo, los que tuvieran oportunidad de leer el artículo de Celazo, ellos lo que plantean es que hay como un desarrollo diferente para cada tipo de función, ¿no? Entonces, algunas funciones, por ejemplo, lo que tiene más que ver con atención, se plantea que su desarrollo es mucho más temprano, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esta figura justamente es ay, no recuerdo, ajá, este es del libro de Celazo. Este libro está en la carpeta de educación, ajá, en la carpeta de recursos en el tema de educación. Y bueno, esta figura a mí me gustó porque de alguna forma representa eh, el desempeño de niños de diferentes edades en dos tareas en específico. La primera es una tarea que se llama eh, cambio de dimensión en la categorización de cartas. Es algo similar de alguna forma a la tarea de cartas de Wisconsin. Y la segunda es, bueno, se supone que con esta tarea se mide flexibilidad. Y la segunda, el segundo diagrama, el B, es la tarea de eh, flanker, que es una medida de control inhibitorio. Es algo similar a un struct de ubicación. Entonces, se supone pues que esta tarea mide control inhibitorio. Si queremos pensar que la primera tarea refleja el desarrollo de la flexibilidad cognitiva y la segunda del control inhibitorio, bueno, lo que nos señala Celazo en su texto es que hay dos periodos que son donde se muestra un desarrollo relativamente rápido. El primer periodo es en la edad preescolar, que sería de los 3, es donde empiezan las evaluaciones, a los 5 años. Si vemos en ambas funciones, hay como un aumento rápido entre los 3 y los 5 años. En el modelo que ellos manejan son como diferencias significativas.
este crecimiento lo podemos ver así como más pronunciado en ambas funciones. Después sigue habiendo un incremento en las habilidades, digamos, pero es como un incremento sostenido que se da mucho más lejos. Si nos damos cuenta, del tercer puntito, que es el 5 al 12 hay pocas diferencias, ¿no? Y el último salto se da en ambas tareas entre los 12 y los 15 años, que sería la adolescencia. Entonces, bueno, esto es como una forma de respaldar la idea de que hay dos periodos cúspide en el desarrollo, el de la infancia y el de mediados de la adolescencia. Y bueno, los que han convivido con niños seguramente podrán pensar un poco en los procesos que se dan, todos los cambios, y pues sí son dos etapas donde casi que de un día para el otro los niños cambian muchísimo, ¿no? Y bueno, Rosselli decía que el primer periodo crítico estaba entre los 4 y los 8 años, Celazo lo pone desde los 3 y lo pone hasta los 5, y el segundo, Rosselli lo pone entre los 9 y los 12 años. Nuevamente, Celazo no lo plantea. Celazo dice que el siguiente momento va creo que era de los 12 a los 15 años, ¿no? Que es donde hay más cambios. Pero bueno, nuevamente, pues hay discrepancia entre los autores. Más o menos voy a hablar en términos de estas tres etapas. Y después voy a hablar un poco acerca del desarrollo solo de tres funciones. Bueno, antes, previo a la etapa del preescolar, en el primer año de vida, la maduración de la corteza prefrontal tiene un papel importante en la emergencia de la memoria operativa y habilidades de inhibición. Como decía, está relacionada también con el sistema de alerta atencional. Y lo que se ve pues es que entre los 4 y 9 meses la maduración del sistema ejecutivo es necesaria para que el niño presente la permanencia del objeto. Esto es una de las cosas que Piaget define, describe y evalúa, ¿no? Y bueno, se supone pues que esto de alguna forma implica que el niño tiene la memoria suficiente que le permite recordar que un elemento está o no está. Bueno, en la etapa preescolar, los niños preescolares se caracterizan por no controlar sus procesos cognitivos, sus respuestas emocionales ni sus impulsos conductuales, sobre todo en los primeros años de la etapa preescolar, y vamos viendo cómo van en estos años incrementando sus capacidades justamente relacionadas con esto, ¿no? A partir de los 3 años tienen ya ciertas capacidades de flexibilidad mental y la capacidad para orientarse en el futuro. Esto pues va a aumentar paulatinamente y tiene que ver también con cómo aumenta paulatinamente su capacidad para tener un control consciente sobre sus conductas. Pues también son procesos que están muy relacionados con el entorno en el que el niño se está desarrollando, ¿no? Justamente les decía que esta es una etapa sumamente importante, a tal grado que en algunos países, por ejemplo Portugal, se está enfocando en trabajar con niños preescolares y la idea es como darles ambientes enriquecidos de tal forma que se sienten las bases adecuadas para el desarrollo de la función cognitiva en general y de las funciones ejecutivas en específico. Otros proyectos, por ejemplo, como el de Harvard, también están justamente en esta sintonía, ¿no? Y bueno, en la etapa preescolar, una vez que va avanzando, vamos viendo los cambios, vamos viendo cómo los niños empiezan ya a elaborar planes de acción simples que de alguna forma les permiten ya resolver algunos problemas. Y conforme avanza esta etapa, pues empiezan ya a desarrollar el control de sus impulsos, ¿no?
Es interesante ver ahí a los niños de preescolar. La diferencia entre preescolar 1, preescolar 2 y preescolar 3 es abismal, ¿no? Bueno, en la etapa escolar todavía hay como ciertas deficiencias. En esta etapa, pues todavía hay como ciertas, sigo en la etapa preescolar, perdón, todavía hay ciertas deficiencias, ¿no? Hay problemas para el control inhibitorio, para la concentración. De repente también tienen problemas en cambiar de tareas. Por ejemplo, Celazo decía que había estas tareas en donde al niño se le explican dos reglas. Por ejemplo, se les dan tarjetitas donde hay tarjetas azules y tarjetas rojas, hay tarjetas con flores y tarjetas con carritos. Entonces, si se les dice, tienes que poner de un lado las que son azules y del otro lado las que son rojas, lo hacen muy bien. Pero si se les dice, ya que ellos vieron que hay rojas y azules, ahora tienes que poner por un lado las que son flores y por otro lado las que son carritos, los niños tienen dificultades porque tienen poca flexibilidad como para cambiar el criterio de clasificación, cambiar la regla de clasificación. Entonces, sí se observa deficiencias todavía en flexibilidad cognitiva en la etapa preescolar. Evidentemente, va avanzando la capacidad, ¿no? La capacidad también para realizar planes está poco desarrollada, aunque si bien sí empieza a haber una diferencia, ¿no? Eh, Llegando ya a la etapa escolar, perdón, hay una mayor presencia de control inhibitorio, sobre todo con respecto a las manifestaciones verbales. Esto también tiene mucho que ver con el contexto en el que los niños se desenvuelven. Los niños que se desenvuelven en ambientes donde hay reglas claras, donde de alguna forma hay estructura, tienen mejor desarrolladas estas capacidades y también adquieren mayor capacidad de autorregulación de sus comportamientos y conductas que los niños que crecen en espacios sin reglas. Entonces, bueno, aquí hay mucha más diferencia en cuanto al desarrollo eh, y más bien se notan mucho más las diferencias individuales, ¿no? Y estas diferencias individuales muchas veces tienen que ver con diferencias en el medio en el que los niños están creciendo. Se espera que en la etapa escolar los niños empiecen ya a dirigir su comportamiento de forma autónoma, puedan fijarse metas y anticipar los eventos sin depender de instrucciones externas, sin necesidad de que se les esté diciendo todo el tiempo, guarda tus útiles en tu mochila, ponte los zapatos, dobla tu ropa, etcétera, ¿no? Aunque bueno, por ahí de repente eh, se tiende mucho a darles indicaciones todo el tiempo sin dejar que ellos desarrollen esta capacidad de autonomía. Y bueno, en general, pues los niños todavía manifiestan cierto grado de descontrol e impulsividad, siguen siendo niños, pero bueno, sí podemos ver una diferencia, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a la adolescencia hay grandes desarrollos en la eficiencia y la efectividad con la que el cerebro procesa información. Aquí es interesante porque hay como ciertos aspectos, ciertos rasgos que, que, que están vinculados con que pareciera que los niños entienden eh, los procesos, sin embargo, a la hora de actuar y de tomar decisiones, parece una realidad completamente distinta, ¿no? En la adolescencia se espera que se dé una maduración de la atención, la memoria de trabajo y que se desarrollen ya eh, casi al máximo habilidades de razonamiento, flexibilidad cognitiva, entre otras. De hecho, muchas de estas funciones se espera que para la adolescencia ya estén desarrolladas a un nivel equiparado con el de los adultos. Y bueno, sin embargo, a pesar de que parece que sí hay ya como un buen establecimiento en estas funciones, justamente en la adolescencia se tiende a la toma de decisiones arriesgadas sin anticipar las consecuencias. Esto pues tiene que ver, como veíamos, también con un proceso relacionado con la función de la corteza prefrontal, que tiene que ver con establecer una línea temporal proyectiva de lo que va a pasar, ¿no?
de alguna forma prever qué viene. Bueno, voy a hablar un poco acerca del desarrollo, pero ya específico de 3 funciones. No quise preparar muchas porque creo que también es como demasiado. Creo que al final sí me gustaría como rescatar algunas cosas de esta presentación y justificar por qué decidí hablar de desarrollo para este seminario. Y creo que tiene más que ver con, más que entender el desarrollo de función por función, entender el proceso de desarrollo en general y cómo el ambiente puede ser tan importante, ¿no? Entonces, bueno, para el desarrollo de las funciones, pues cada componente de la función ejecutiva tiene su propio momento crítico del desarrollo. Esto pues también está relacionado con los procesos biológicos de la maduración. Hablando del control inhibitorio, bueno, una definición sencilla es que implica inhibir impulsos que puedan poner en riesgo el éxito de un plan y activar otros que dinamicen el proceso y monitorear todos los pasos para garantizar el feliz cumplimiento de los objetivos y las metas. Entonces, bueno, se ve que esta función eh, empieza su desarrollo en el primer año. Los niños empiezan a controlar la emisión de conductas automáticas. De alguna forma empiezan a inhibir su comportamiento y a realizar acciones planificadas de conductas exclusivamente motoras. Aquí vemos, por ejemplo, el, el juego favorito de los niños es tiro mi muñeco y que papá lo recoja, ¿no? Y pues tiene que ver con el control motor, ¿no? A los 3 años aumentan ya el control consciente del comportamiento, si bien también esto depende del contexto en el que los niños estén creciendo, pero bueno, este es, digamos, como un esquema genérico, ¿no? A los 4 años comienzan ya con la regulación de impulsos. Sí, sí podemos ver lo que les decía, ¿no? La diferencia entre Kinder 1, 2 y 3 es abismal. Entre 6 y 8 años hay un mayor control inhibitorio sobre manifestaciones verbales y autorregulación del comportamiento y conductas. Ya empiezan a seguir más formalmente reglas, por ejemplo, ¿no? Y se espera que a los 12, entre los 12 y los 14, pues se tenga ya un control cognitivo sobre la conducta. Si bien en esta etapa, pues es en la adolescencia es donde de repente los niños parece que tienen regresiones, ¿no? Pero bueno, tiene que ver pues también con otros procesos de socialización y demás. Bueno, eh, la evaluación del componente inhibitorio, eh, ahí esta tarea me parece que la propone Diamond, que es el paradigma, no, perdón, es el paradigma de Piaget, perdón, de A y no B, si la de Diamond es la siguiente. A no B, antes de un año el niño es incapaz de inhibir la respuesta incorrecta, ¿no? Déjenme ver si funciona el video. A ver. Se, se, se trabó. ¿Pueden ver el video? No. Ah, es que está muy lenta la señal. Ahora sí lo vemos. A ver.
Ups. Bueno. Y Ready? Very good. Very good, Jenna. Very good. Very good. Cosa mala. Ni uno ni otro me contesta. bueno. Se le ha de haber olvidado de andar en otra. Lo que tú tienes que hacer en las vacaciones, pues es como hacer No caso puedo de silenciar a Samantha. No de le las hagan caso. correcciones de Irlanda. Esto de las categorizaciones y eso tú ya lo tienes más claro de qué instrumentos y todo eso. A lo mejor Por alguna razón no me deja silenciar a Samantha. Bueno, vamos a continuar. Sesión de semana. Tengo subdimensiones, Sí. pero lo de categorías que tú has visto, las dimensiones que tienen que ver con desarrollo de género, tú ya sabes que son identidad, que quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué. Y estos ya hay instrumentos con eso. Entonces, más bien, A ver. pero están separados, no hay un colchonito, ¿verdad? Tú lo que vas a tratar de hacer es ver si puedes juntar esas dimensiones y que si esas dimensiones dan cuenta del constructo. Pero estos ya. Saca esa mano. ¿Le puedes escribir y decir que te trabes? Bueno, quién sabe qué hice. Voy a compartir otra vez la presentación. Y bueno, la otra forma de evaluar control inhibitorio es la tarea CONOGO. Seguramente varios de ustedes conocen. Bueno, entonces, bueno, aquí la idea pues es que los estímulos dan información al evaluado de que detengas una respuesta, ¿no? Y bueno, lo que se ha visto en esta tarea es que hay una capacidad para inhibir la respuesta que va mejorando en la infancia.
los niños de entre 9 y 12 van a tener un mejor desempeño que los niños de 6 a 8 años. Sí, eso fue lo que pasó hace rato. Ya vi qué fue lo que pasó. El problema es mi internet. Y creo que los videos se traban un poco. Sí, no, es internet. De hecho, me sacó otra vez. Bueno, les decía que en la evaluación con GoNoGo se observa que a los 10 años los niños adquieren ya una ejecución similar a los adultos y los niños menores de 4 años, aun cuando comprendan las reglas, no son capaces de inhibir las respuestas cuando son inapropiadas, ¿no? Esto de alguna forma se relaciona con la tarea de A no B, donde vemos pues que el niño ve hacia dónde se guarda el muñeco, pero pues al final no puede inhibir la respuesta de ir hacia donde ya sabía que estaba, ¿no? Bueno, eso es con respecto a inhibición. Con respecto a planeación, es, bueno, la habilidad para anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas de conducta en un plano prospectivo. Esto puede ser a corto, mediano o largo plazo. Otra vez, perdón, está muy mal el internet. No tiene entrada. Ah, ya no tiene. No. Bueno, entonces estábamos con respecto a planeación. En el primer año pues hay poca capacidad, si bien no se pueden establecer objetivos, no se elaboran planes, ni se utilizan estrategias. Y cuando llegan a hacerse como intentos, pues son generalmente estrategias ineficaces, torpes o fragmentadas. A partir de los 3 años empiezan a comprender la naturaleza de preparar un plan, de formular propósitos verbales simples relacionados sobre todo con eventos familiares o que implican solución de problemas como comunes y cotidianos, y puede ya desarrollar algunas estrategias para prevenir problemas futuros, pero pues igual son como todavía rudimentarias, ¿no? Entre los 5 y los 8 años empieza ya a haber conductas estratégicas y habilidades de razonamiento más organizadas y eficientes. A los 9 años, entre 9 y 11, ya mantienen planes de acción organizados que suelen ser eficaces, y se esperaría que entre los 12 y los 14 años tengan ya niveles equivalentes al adulto. Nuevamente, pues aquí hay muchas diferencias individuales que puedan marcar que los niños desarrollen mayor o menor capacidad antes de las etapas, y pues también tiene que ver con los entornos en los que los niños se están desarrollando. En uno de los paradigmas que se utilizan mucho para evaluar esto es un paradigma en el que el niño tiene que recuperar un juguete a través de una caja transparente. Entre los 6.5 y 8 meses, el bebé necesita ver la apertura de la caja, que sería el lado que no tiene cristal. A través de esta puede recuperar el juguete. Sin embargo, si se gira la caja de tal forma que haya una pared transparente entre el niño y el juguete, los niños no pueden recuperarlo. A los 9 meses, de alguna forma, pueden ya recuperar el juguete utilizando un ángulo superior, metiendo la mano como por arriba. Y bueno, después de los 9 meses empiezan ya a tener estrategias que les permiten recuperar el juguete, aun cuando esté la barrera que de alguna forma es invisible, ¿no? Esto implica que hay, por un lado, inhibición de conductas que, bueno, aquí lo que se hace es que primero se le pone el juguete adentro, después se le pone el juguete atrás.
Entonces, al principio, la conducta de solo tomar el juguete directamente es la solución adecuada. Sin embargo, cuando se pone la barrera entre el niño y el juguete, el niño tiene que inhibir la conducta de solo aventar la mano para tomar el juguete y además trazar un plan de acción para determinar hacia qué ángulo tiene que lanzar la mano para poder recuperarlo. Y bueno, lo que se ve es que esto es un problema de planeación. Solucionar el problema de tomar el juguete que está al alcance de su vista y la trayectoria de su mano es interrumpida por una barrera. La pared de la caja va a requerir inhibición de la conducta anterior, de la conducta de cuando sí era eficaz solamente lanzar la mano y agarrar el juguete, y trazar su plan de acción para resolver el conflicto. Bueno, otra prueba que se utiliza para evaluar planeación es Torre de Hanoi. Voy a adelantar un poco, que trae ahí, que bueno, dejaré unos segundos nada más para que recuerden, seguramente habrán oído de esta tarea. Aquí la tarea es pasar todos los discos del primer pilar al último con algunas reglas. Solo se puede tomar un disco a la vez y un disco grande nunca puede estar encima de un disco pequeño. Se le pide al niño o a la persona que trate de hacerlo lo más rápido que pueda con el menor número de movimientos posibles. Entonces, bueno, aquí pues se ve que tiene que haber un proceso de planeación. Por ejemplo, lo que se observa es... Los niños pequeños de 3 a 5 años no tienen la capacidad para programar, más bien, tienen la capacidad para programar 2 o 3 movimientos en la solución de problemas. Sí, soy solo yo, pero dejé de escucharles y verles. Ah, hola. ¿Ya? Ya. Sí, es que está... ¿Por qué no quitan el video los que están en Facultad de Psicología para que no se cargue tanto? Sí, solo estoy yo y Félix. Bueno, ya creo que ya era el último video, no se preocupen. Bueno, el desarrollo en Torre de Hanoi, bueno, se observa que los niños de 3 a 5 años tienen una capacidad solamente para programar 2 o 3 movimientos y pues va incrementando la habilidad de 5 a 8 años. De 9 a 10 años se observa como una desaceleración y nuevamente vuelve a haber un pico en el desarrollo de 9 a 13 años. Este es equivalente a los 3 años, se espera que el niño desarrolle una capacidad equivalente a un adulto. Esto, si recuerdan, es similar a lo que veíamos en las gráficas de Celazo, que era el paradigma parecido a Stroop y era, no recuerdo cuál era el otro. Uno de flexibilidad parecido a Wisconsin, a las cartas de Wisconsin. Aquí, por ejemplo, también se ve que los niños pequeños, generalmente lo que se espera cuando se aplica esta tarea es que la persona planee qué va a hacer antes de ejecutar movimientos. Entonces, mientras más pequeño sea el niño, lo que se ve es que planea menos tiempo, o sea, que inmediatamente ataca el problema sin tomarse el tiempo para desarrollar un plan de acción, y eso pues se relaciona también con un peor desempeño. Entonces, es como una medida de la capacidad de planeación. Me perdí. Bueno, finalmente, con respecto a la flexibilidad mental, esta es la habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones de ejecución o tareas en función de demandas cambiantes del entorno. Hace rato ya les platicaba, por ejemplo, de esta tarea de cartas de colores y figuras. Es justamente una tarea para evaluar flexibilidad mental. Aquí lo que se ve es que en flexibilidad mental, otra vez está mal
diapositiva. En el primer año no hay evidencia de flexibilidad. A partir de los 3 años surgen algunas capacidades, tanto de flexibilidad como de monitoreo de la conducta. La flexibilidad se relaciona mucho con el monitoreo de la conducta porque cuando nosotros ejecutamos una tarea, vamos valorando nuestras acciones con respecto a las demandas de la tarea y los resultados. Entonces, si en la tarea, si se observa que nuestra ejecución es inapropiada, cuando tenemos una buena capacidad de monitoreo, lo que vamos a hacer es que vamos a modular nuestra conducta y vamos a cambiar nuestra ejecución de tal forma que se adapte a las demandas de la tarea de forma efectiva. Entonces, el cambiar de reglas para actuar en la tarea implica flexibilidad, pero esta flexibilidad depende de que seamos capaces de hacer un seguimiento adecuado de nuestra conducta. Entonces, bueno, hay una asociación. Se ve que a los 3 años empiezan ya a surgir algunas capacidades, como les decía, en la tarea esta de flores y coches, los niños entienden la regla, pero a la hora de querer hacer la clasificación se quedan ligados con la primera regla y no pueden cambiar a la segunda. A los 4 años los niños ya son capaces de establecer una autorregulación interna de sus actos y muestran ya la capacidad de cambiar de una regla a otra. Es decir, aquí a los 4 años se espera pues, que un niño ya pueda clasificar por colores y por forma. Y bueno, entre 8 y 10 años se tiene ya la habilidad de cambiar de una estrategia a otra. La tarea que más se utiliza para evaluar esto es clasificación de cartas y pues aquí se evalúa la capacidad del niño para seguir unas reglas en las tareas a la vez que se van cambiando de las categorías. Las categorías representan la regla de clasificación. Y bueno, se ve que la ejecución de los niños se empieza a consolidar a los 6 años y a los 10 años ya tendrían un desempeño similar al de un adulto. Bueno, finalmente, y esta es la última parte de la presentación, un poco lo que pasa después de, se espera pues que una vez que se establecen los procesos en la adolescencia, algunos autores dicen que sí puede haber cambios durante la adultez. En la adultez temprana se espera que se consolide ya como tal todas las habilidades relacionadas con las funciones, pero a lo que sigue, dependiendo de las actividades, y esto tiene un poco que ver con el modelo de reserva cognitiva, las personas pueden mejorar sus capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor con entrenamiento o con tareas específicas, podría yo mejorar mis capacidades para control atencional, ¿no? Pero bueno, digamos que la siguiente etapa de cambios que se ha estudiado tiene que ver con los cambios relacionados con el envejecimiento. Pues aquí se dice que, digamos que en principio las funciones ejecutivas son de las habilidades cognitivas que más son sensibles al proceso de envejecimiento. Estos procesos están mediados por el lóbulo prefrontal y sufren un deterioro con la edad. Lo que sucede de alguna forma se ve más evidente que con otro tipo de habilidades que están mediadas por regiones cerebrales posteriores. Y bueno, el control inhibitorio generalmente se manifiesta en déficits o complicaciones para inhibir las entradas a la memoria de trabajo, entonces entra más información irrelevante y esto limita el desempeño del adulto mayor. Hay mayor distractibilidad, incrementa el número de respuestas inapropiadas y se lleva, generalmente se da un enlentecimiento de la ejecución. Esto implica pues también mayores tiempos de respuesta y menores tasas de aciertos.
Aquí también depende de la función, por ejemplo, en planeación, sí se dan algunos cambios, pero no tan graves como los que se dan con respecto a la inhibición. Se ve que a partir de los 65 años se espera un decremento en la habilidad para regular el comportamiento de acuerdo a un plan. Y con respecto a la flexibilidad cognitiva, es otra función que se ve afectada por el envejecimiento. Se asocia sobre todo con problemas para formar nuevas hipótesis respecto a las reglas que cambian constantemente y sobre todo con la dificultad para adaptarse a cambios. Nuevamente, al igual que con los procesos en la infancia, en el desarrollo de la infancia, el, el proceso de los cambios por consecuencia del envejecimiento tienen que ver con diferencias individuales asociadas con el estilo de vida, la salud, la actividad y demás, a través de las cuales pues, se desarrolla el adulto mayor, ¿no? Entonces, hay adultos mayores que básicamente no tienen pérdidas en las capacidades o que las pérdidas que tienen son pérdidas que pueden ser solventadas de alguna forma y que no pierden mucho en ejecución, ¿no? Sin embargo, hay algunos otros adultos mayores pues, que sufren muchas más pérdidas más severas, ¿no? Ni siquiera relacionadas con cuestiones patológicas como padecer demencia o algo así, ¿no? Simple y sencillamente con el envejecimiento normal. Pero bueno, aquí un poco es relacionado con cuestiones del ambiente y bueno, lo que se ha visto es que las personas que se desarrollan en ambientes enriquecidos, pues van generando una capacidad que les permite solventar las deficiencias que se darían normalmente durante el envejecimiento. Bueno, ya para terminar, la idea de ver el tema de desarrollo en esta sesión tiene que ver con resaltar que los procesos de desarrollo de estas funciones están sumamente relacionadas con lo que sucede en el ambiente del individuo y, y bueno, de alguna forma ha cambiado en las últimas décadas esta visión de que tenemos un sistema fijo que va a desarrollarse porque así es. Y la visión actual es más que tenemos un sistema que va a desarrollarse mejor de acuerdo a lo que hay en el ambiente. Entonces, creo que la posibilidad de cambiar, de manipular el ambiente para promover mejores estados de desarrollo en los niños, en los jóvenes, es algo sumamente importante. Y justamente el empezar a trabajar estos temas enfocados en ambientes educativos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Tener la conciencia de que podemos generar cambios que a la larga pues impacten en cambios reales en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y bueno, pues de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar. Les recuerdo que está la lista para que se anoten. La compartí por el chat. Y bueno, pueden abrir su micrófono. Los que sea que quieran comentar algo. Perdón, Vicenta, yo puedo comentar algo. ¿Podrías resumir estas tres dimensiones sobre las que fueron tres dimensiones sobre las que te enfocaste, si no me equivoco? Porque de pronto perdía por algunos momentos el audio o el video y entonces algunas cosas las fui saltando. Pero mencionabas prácticamente sí 3 dimensiones o 4 dimensiones que eran las que interesaban, ¿no? Que tenían que ver con la flexibilidad, con el control inhibitorio
y la planeación. No sé si eran solo esas tres. Sí, abordé solo 3. Ah, ok. Vale. Una discusión aquí, porque bueno, parte también de lo que se está haciendo, o de las razones por las que estamos compartiendo el espacio, pues tiene que ver con un posible proyecto que vincule la medición de estas capacidades e intervenciones en ámbitos de educación superior, si no entiendo mal, ¿no? Sí. Un poco la idea, ¿qué es lo que sucede? Es decir, tenemos nuevas generaciones de estudiantes universitarios que parece ser que no tuvieron un desarrollo típico de las funciones ejecutivas, en el sentido de que creo que hay un cambio sustancial de cuando algunos de nosotros tal vez estudiamos a las nuevas generaciones en las que la solución de problemáticas que tienen que resolver como parte de sus actividades académicas o la discusión crítica, etcétera, parece ser que no tiene la misma calidad que otras generaciones. Y obviamente, pues esto también es generacional, tiene que ver con aspectos sociohistóricos, culturales, etcétera, etcétera. Pero suponemos entonces que en esta medida no hubo una adecuada estimulación del funcionamiento ejecutivo en algún grupo generacional, y por lo tanto entonces ahora vemos algunas consecuencias que parece ser que hay un retardo en el desarrollo de ciertas habilidades o de ciertas capacidades para poder después interactuar adecuadamente con su ambiente, ya hablando en el ámbito académico y lo que eventualmente será en el ámbito profesional. No sé si es esta o yo lo estoy viendo demasiado dramáticamente, o si es una de las perspectivas que estamos tratando de abordar también desde el punto de vista de los estudiantes o de los alumnos actualmente en educación superior. Pues eh, puede ser que suene sumamente dramático, pero creo que la dramatización nos sirve un poco como para tomar conciencia del fenómeno y quizás pues a partir de esto como diseñar estrategias. Es altamente probable que esto que dices no suceda en todos los casos, ¿no? Evidentemente no todos los alumnos llegan con problemas eh, para planificar, con problemas para inhibir conductas inapropiadas, ¿no? Sin embargo, pues sí podemos detectar a muchos de nuestros alumnos, digo, seguramente todos los que hemos estado en esto de la educación superior, eh, nos hemos topado por ahí no con uno, sino varios casos de chicos pues, que tienen muchas deficiencias en estas funciones que en principio deberían de haber consolidado entre 12 y 15 años, ¿no? Según la teoría. Una de las ideas justamente es que no se han dado las condiciones contextuales apropiadas para que se haya consolidado el desarrollo. Y bueno, pues esto por un lado, yo creo que como investigadores nos hace pensar en la necesidad de sí trabajar con los chicos que ahora son jóvenes, quizás adolescentes, pero también plantear estrategias para eh, pues promover que se den las condiciones ideales para el desarrollo, ¿no? Que eso es también parte importante. Y les digo, yo lo he estado revisando y se ha estado intentando hacer en otros lugares, ¿no? El proyecto de Harvard, que he hablado varias veces de este proyecto, se los voy a compartir en el chat. Justamente es esto, o sea, trabajar funciones, ellos plantean trabajar funciones con las comunidades, el desarrollo de las funciones ejecutivas a través de un trabajo hasta cierto punto comunitario. Entonces es bastante interesante porque dicen, plantean la idea de que a través del trabajo con padres, con los cuidadores, ellos pueden generar el cambio en los niños, que a su vez genera cambio en las comunidades. Y tienen como estrategias de intervención en varios niveles, ¿no? El que es ahora ministro de Educación, me parece, en Portugal, también tiene una visión de enfocarse en el desarrollo
no le llama exactamente funciones ejecutivas, le llama desarrollo cognitivo en la infancia temprana, y el pilar de su propuesta de trabajo para la educación en Portugal se basa en fortalecer el desarrollo en el preescolar. Y parece que han tenido como resultados interesantes, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues también hay que hacer algo con los niños, adolescentes y jóvenes con los que nos toca trabajar día a día, ¿no? Sí, este es un punto importante porque si bien yo creo que es importante toda esta promoción y las intervenciones desde edades muy tempranas, porque obviamente allí tenemos la ventaja de que podemos favorecer el desarrollo de las funciones en tiempo real, o sea, cuando debería de suceder. La realidad es que ya tenemos generaciones que probablemente por algunas condiciones, como decías, socioculturales no las desarrollaron, eh, pues se tiene que hacer algo con esto, ¿no? Es decir, se tiene que trabajar también a este nivel. Y supongo que a este nivel entonces estamos hablando de acción eh, que, se, que van a aludir a la plasticidad cerebral, a la plasticidad mental o cognitiva o esta capacidad de flexibilidad del cerebro y de las funciones cognitivas para poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que un primer punto es poder caracterizar esto, es decir, mmm, o sea, verificar cuáles son las áreas donde se ven este fenómeno o el decremento de estas capacidades o la desventaja en estas capacidades y que están afectando el desempeño en distintas áreas y a través de un diagnóstico adecuado, obviamente después intervenciones que puedan favorecer áreas específicas, ¿no? Sí, de alguna forma creo que sí hay como que tener claro que hay una visión diferente en cuanto a plantear que se puede tener un retraso en el desarrollo, a lo mejor una falta de consolidación de las funciones que no necesariamente implica una patología, ¿no? Porque bueno, también creo que eso es algo distinto, ¿no? De alguna forma, cuando hablamos de todas las fallas que vemos en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, pensamos en enfermedad inmediatamente, ¿no? Y no, o sea, justamente es como que no se ha dado el desarrollo idóneo, y a partir justamente del argumento de que el sistema nervioso es un sistema plástico, flexible, que es capaz de moldarse, modularse por la experiencia, pues es justamente como identificar qué experiencias son las que se requieren para promover que se desarrolle o que se dé esta consolidación del desarrollo, ¿no? Y pues sí, siempre el primer paso es un diagnóstico. Evidentemente también creo que es importante enfocarnos en el ámbito en el que queremos trabajar, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, lo que dice el proyecto de Harvard es que el, el desarrollo de las funciones es lo que sienta las bases para una vida autónoma, ¿no? Entonces, vamos a trabajar desde el ámbito académico, y pues esperamos que el impacto que podamos tener vaya más allá de la escuela, ¿no? O sea, si un chico aprende a controlar mejor sus emociones en el ámbito académico, evidentemente va a tener herramientas para poder hacerlo cuando salga de la escuela, ¿no? Pero bueno, no podemos, como me parece, pues plantear un proyecto tan ambicioso como para decir mejorar en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, si estamos en el ámbito académico y decidimos trabajar desde aquí, pues sería desde este lugar. Claro. Sí, una duda que me viene, no quisiera que esto se volviera un diálogo, pero una duda que me viene a la mente tiene que ver con esta cuestión de cómo nosotros caracterizamos una posible
Te perdí, Javier. ¿Cómo sabemos que hay una falta de consolidación cuando nosotros evaluamos a los sujetos? Es decir, ¿qué medidas vamos a necesitar para esto? Cuando son los mismos sujetos quienes establecen la norma, ¿no? Porque cuando nosotros tratamos de caracterizar para un adecuado diagnóstico. No sé, o sea, es una ignorancia mía, no sabría bien en términos metodológicos cómo solucionar este problema, ¿no? Te perdí, Javier, no escuché lo que... Ok, nos decía que si nosotros queremos hacer una adecuada evaluación o tratar de caracterizar las funciones ejecutivas en esta población, hablemos de estudiantes universitarios o de educación superior, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Porque la misma población que nosotros queremos caracterizar son para sí mismos su norma. Es decir, contra quiénes van comparados para saber si hay una poca o pobre consolidación de estas funciones o un retraso en la consolidación de estas funciones o un mal funcionamiento de las funciones. Es decir, ¿cuál es nuestro punto de comparación? Es un punto de comparación desde un punto de vista clínico neuropsicológico, en comparación con otras poblaciones, o tratar de determinar grupos y al interno de una muestra, no lo sé, o sea, como decía, es una ignorancia mía y no sé metodológicamente cómo se soluciona esto, ¿no? Y no sé si hay respuesta tampoco, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que tener claro que no vamos a hacer un diagnóstico clínico. Creo que no es lo que se pretende con el proyecto. De hecho, creo que es más como el planteamiento es más tener un instrumento psicopedagógico que de alguna forma ayude, bueno, en el caso de educación superior, a lo mejor al mismo estudiante a identificar fortalezas y debilidades de acuerdo a un estándar que a lo mejor es un ideal, ¿no? Con respecto a cómo debería ser una persona con habilidades atencionales perfectas, ¿no? Evidentemente, pues hay mucha variabilidad en la habilidad, inclusive no nada más entre sujetos, sino en el mismo sujeto, ¿no? O sea, si tú mismo hoy estás aquí sin haber dormido bien, no desayunaste y te duele la panza, pues no me vas a poner atención, ¿no? A lo mejor en el seminario anterior estabas al 100 y estuviste súper ducho, ¿no? Pero entonces, eh, creo que sí es como un trabajo complicado. Hay antecedentes de instrumentos de evaluación eh, no clínicos, sino pues de alguna forma se plantean como instrumentos de tamizaje que creo que pueden como servir, ¿no? Y creo que sobre todo pues la idea es como tener muy claros los alcances del instrumento sin pretender que es el instrumento maravilloso que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Creo que partiendo un poco de qué se espera que sea la función en lo normal, podemos ir como definiendo qué parámetros que de alguna forma le hagan a la persona cuestionarse con respecto a sus propias habilidades, ¿no? Sí, sí. Aquí siempre, claro, la cuestión de los estándares es siempre un tema complicado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el estándar? Y el estándar puede ser teórico, puede ser ideal, como mencionabas, ¿no? Pero si de pronto yo caracterizo a la población, puede ser que mi media sí sea una media poblacional, pero una media, o sea, que la población en general o la muestra tengan un desempeño pobre, ¿no? Entonces no es esa mi aspiración sería que en una distribución de los sujetos
los que están en la media se pudieran mover hacia la derecha, ¿no? O sea, hacia puntuaciones más altas o hacia puntuaciones que están relacionadas con una población, digamos, que tiene un desempeño mayor en ciertas habilidades, ¿no? Ujú. Ok. Sí, también recordemos que el planteamiento del instrumento no es una... eh, creo que tengo que darte el proyecto. No es un planteamiento de evaluación de eficiencia, ¿no? Porque no vamos a aplicar tarjetas, tareas y demás. Es un instrumento de autopercepción Claro. que tiene más Sí, que ver con un proceso de autorreflexión, que también está vinculado con procesos de metacognición, que es también parte de la función, ¿no? sí, Este, sí, de pensar la forma en la que conozco e interactúo, ¿no? ajá. Ok, sí, tal vez tengo que leer bien el proyecto. Eh, pero bueno, gracias por las respuestas. Te digo, no quiero que se vuelva un diálogo y tal vez me gustaría escuchar a los otros colegas. Sí. Gracias. Mm, Hola, pues, buenas tardes. Pues a mí me parece muy bien todo lo que hoy nos presentaste. La verdad es que creo que si no tenemos una idea de cómo va siendo el desarrollo de las funciones, pues nos va a costar trabajo entender por qué los jóvenes universitarios están como están. Y y creo que, no sé, a todos los que nos dedicamos a la docencia universitaria, nos damos cuenta de que los chicos que ahora atendemos en educación superior, pues son jóvenes que traen deficiencias o fortalezas también, que les vienen desde antes, ¿no? Me parece mm, que estos videos que nos mostraste, pues son desde el área así muy específica del desarrollo de funciones ejecutivas, pues los que nos podrían avisar de los pródromos, ¿no? De los antecedentes de problemáticas que podamos encontrar después. Problemáticas y situaciones favorables, insisto, tanto para lo bueno como para lo malo, pues ver el desarrollo siempre es algo que nos ayuda, ¿no? Y gracias a estos estudios recientes tan específicos sobre lo que se va avanzando, creo que pues que podemos contar nosotros con esta información. En lo particular, pues no me sucede, supongo que varios de ustedes comparten esta sensación, es que pues a lo mejor los chicos de ahora no son como éramos nosotros, ¿no? Como era nuestra generación, y a veces sí se encuentran problemas serios en su capacidad de comprensión, en su capacidad de respuesta, en su planeación. Entonces, creo que sí nos ayuda pues para comprender el proyecto, pues justamente ver cómo se va desarrollando. No sé si el proyecto ya aplicado incluye ver una especie de historia del desarrollo en esta área para detectar problemas o solamente lo vayamos a detectar o se busque detectar de manera transversal con lo que ahora estamos encontrando. em, bueno, en principio con este proyecto la idea era solo hacer bueno, estaba planteado el desarrollo del instrumento, Ajá, obviamente la evaluación piloto, el ajuste del instrumento y una segunda aplicación en una población mayor. Y con esta segunda aplicación, la idea era recolectar datos de desempeño académico. ajá, Eh, digamos que eso es todo lo que se tenía contemplado. Eh, ok, digamos, a la par y no a la par, hemos estado trabajando con un proyecto de intervención, pero sí necesitamos todavía mucho trabajo con respecto a esto.
La idea del proyecto de intervención era como a través de un curso virtual, porque lo hicimos presencial y es muy difícil por los tiempos de los chavos, un curso en línea, desarrollar como un proceso de intervención en donde el chico se vuelve consciente de sus deficiencias, establece objetivos, se desarrolla en conjunto estrategias para alcanzar objetivos, se da la aplicación de la estrategia, el seguimiento de la estrategia, la evaluación y con esto el chico como replantea si las estrategias le sirvieron o no. Y la idea pues es como trabajar diferentes funciones a partir de este modelo, ¿no? Trabajar planeación, organización, control emocional, control atencional, etcétera, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso sería pues como un paso a seguir en, en- en el tema, ¿no? Ahorita pues la idea es justamente tener como el instrumento que al chico le permita identificar cuáles son como sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿no? Que es por eso que queremos empezar. Ok, ok, sí, entonces creo que todo lo que hoy nos compartiste, pues sí, nos contextualiza, por ejemplo, a mí, mucho en esta cuestión del desarrollo, ¿no? De los logros, los hitos tan específicos que van sucediendo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, el concepto de los momentos críticos, ¿no? Ojalá, pues bueno, podamos detectar nosotros el estado actual de estas cosas, sabiendo que pues es el resultado de todo un historial que pudo ser favorable o desfavorable para el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Sí. Sí, que de alguna forma, pues no sé, o sea, a lo mejor sí es una cuestión generacional, no lo sé, pero hablamos de esto, por ejemplo, en un congreso en Colombia y había gente de Brasil, había gente de Chile, había gente de Colombia y todos coincidían, sí, o sea, los chavos no se organizan, los chavos todo, ¿no? Uh-huh. Por ahí tenemos un listado un poco la caricatura del mal alumno, ¿no? Y pues es así de sí, todo. Y Todo bueno, mal. de repente, pues nosotros mismos, ¿no? La procrastinación, el postergar, el meternos en mil cosas y no consolidar nada, etcétera, ¿no? Claro. Que de alguna forma es un poco, que creo que sí hay que tener muy clara la diferencia entre un proceso de un desempeño con altas y bajas a un desempeño patológico, ¿no? Sí que no es como el mismo proceso. Ok. Muy bien, pues era mi comentario. Ok, pues bueno, no sé si haya alguien más. Recuerden que por ahí en el chat, ahorita se los voy a volver a compartir el registro de asistencia y la siguiente sesión ya sería para el próximo año. Qué feo soy eso. Este, está ahí la fecha, yo se las confirmo. La idea sería que empecemos ya, que cambiemos la dinámica, es decir, en lugar de que yo prepare pues el tema así y los demás estén por ahí escuchando, me gustaría que pudiéramos preparar, yo considero que 2 artículos porque no son tan largos, o sea que 2 personas expongamos 1 hora y 1 hora. Puede ser de cualquier artículo relacionado con funciones ejecutivas y educación, que creo que era el siguiente tema. Y pues creo que eso también va a dinamizar un poco más el
trabajo. Entonces, en la carpeta de materiales están ya algunos artículos disponibles. No quiere decir que sean los únicos. Si alguien encuentra o quiere proponer cualquier material, adelante. Creo que no tienen la opción de cargar materiales, pero pues me dicen y ya yo lo subo con gusto. Si, si alguien quiere empezar, pues bueno, si no, considerando pues que vamos regresando de vacaciones y demás, yo podría presentar el primero. Lo único que sí es que si alguien quiere presentar, pues le pediría dos cosas. Una es que me diga con antelación cuál sería el artículo para que yo pueda confirmarle a los demás para que puedan leerlo. Y la otra es pues que si me dice si llegue, ¿no? Porque sería muy feo que de repente nos quedáramos esperándolo. Perdón, Entonces, Vicenta, hay dos carpetas, una que se llama Educación y otra que se llama Educación Superior. ¿A cuál te refieres? yo creo que podríamos empezar con la de educación. Ok, que tiene 4 artículos, me parece. Ajá. Sí, por ahí uno es un libro, que es un libro de Celazo, me parece que es el autor. Ese es un libro, es como un documento de trabajo que él y otros autores hacen para, me parece como gente que está relacionada con la educación. Entonces, hay algunas cosas que son muy generales desde cómo plantea él funciones ejecutivas y demás, pero por ahí ya hay unos capítulos donde sí aterriza a la educación. Entonces, bueno, por eso es que lo puse ahí. Entonces, y está otro libro que es un libro de promoviendo funciones ejecutivas en el salón de clases. Igual ahí hay algunas cosas que pueden ser como genéricas, pero por ahí aterriza en capítulos, por ejemplo, cómo se relaciona las funciones ejecutivas con el desarrollo de las matemáticas o de la lectoescritura. Entonces, a lo mejor elegir ahí pues un capítulo del libro, ¿no? O el control emocional también veo. Ajá. Sí, entonces, pues bueno, ¿qué les parece si se dan una vuelta por la carpeta y ahí por el chat me dicen si alguien se anima con empezar las presentaciones? Yo pensaría que podemos trabajar 2 artículos por la experiencia, 2 artículos es viable por semana y vemos también cómo vamos, ¿no? La idea sería trabajar 2 semanas con educación y ya las últimas semanas enfocarnos en educación superior. Ok. Una propuesta, no sé si es viable y si quieran analizarla, pudiéramos hacer una lista en una hoja de Drive, de Google o de algún tipo, Ajá. y compartirla con todos los colegas y eventualmente los que quieran irse apuntando en algunas fechas y artículos o fechas, o ambas, puedan hacerlo allí. No sé si es viable, pero bueno, se puede meditar eso, ¿no? Sí, ahorita hago la lista, hago un archivo de Drive, les comparto la liga editable para que puedan ahí poner su nombre, qué artículo y pues ya ahí vamos poniendo fechas, ¿no? Sí, Ujú. me parece una buena solución. Sí, Ok. bueno, les puse otra vez la liga del formulario para la asistencia, es la segunda, y les puse por ahí la liga de Harvard. Igual a esa se los voy a poner en el chat de WhatsApp para que puedan entrar todos. Es un proyecto pues bastante ambicioso, evidentemente y muy interesante. Entonces échenle un ojo. Y pues muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Si no, pues les deseo muy buenas vacaciones, que se la pasen eh, excelente en, en estas fiestas. Muchas gracias también, yo les deseo buenas fiestas. Igualmente, muchas gracias y pues para todos lo mejor de lo mejor en este cierre y comienzo de año.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Chao, chao.